En este video vamos a seguir practicando y resolviendo ejercicios en donde pues intervengan celdas galvánicas y en donde tendremos que determinar los potenciales, ¿verdad? Los potenciales estándar de los electrodos que se nos presenten. En este caso vamos a resolver dos problemas. Vamos a resolver el problema 2 y 5 del Kiru Taller, así que vamos a resaltar el problema número 2 y 5 del Kiru Taller. Y empecemos con el número 2 y mucha atención a esto porque es un concepto clave que deben de entender cuando se presenten semireacciones en las que ambas sean de oxidación o en las que ambas sean de reducción. Por ejemplo, en el problema número 2 nos mencionan que nos dan tres, ¿verdad? Tres potenciales de reducción estándar. Es decir, las tres semireacciones son de reducción. Por ejemplo, el litio más 1, ¿verdad? Ha pasado al litio con carga 0. O sea, se ha reducido, ¿no? De más 1 a 0 se ha reducido porque pues, ha ganado un electrón, ¿verdad? De la misma forma con el cobre 2 más ha pasado a ser cobre 0, de 2 más a 0 también se ha reducido. Y finalmente, dos átomos de cloro han ganado dos electrones, ¿verdad? Entonces, para cada cloro se le va a ganar un electrón, entonces vamos a tener dos cloros con carga menos 1, o sea que hemos pasado de 0 a menos 1. Y nos piden determinar, señale el mejor oxidante. Bueno, tenemos que recordar las reacciones redox, ¿verdad? Si una sustancia pasaba por un proceso de reducción, ¿verdad? Si se reducía, pues esa sustancia era un agente oxidante, ¿cierto? Entonces, si una sustancia se reduce, decimos que esa sustancia es el agente oxidante que va a permitir la oxidación de otra sustancia. Por lo tanto, vamos a señalar entonces de aquí cuál es el mejor oxidante. Pues el mejor oxidante va a ser aquel que tenga mayor potencial estándar. Entonces, si observamos aquí, el de mayor potencial estándar sería pues el cloro. El cloro, ¿verdad? El cloro tiene un mayor potencial estándar y por lo tanto es un mejor oxidante. Es decir, que esta sustancia, ¿verdad? El cloro que se está reduciendo, ¿verdad? Tiene una mejor capacidad de ganar electrones. Por lo tanto, si a esta sustancia que se reduce, ¿cierto? Lo combinamos, ¿verdad? O lo hacemos reaccionar con otra sustancia, pues va a hacer que la otra sustancia se oxide, pues porque tiene mayor, esta sustancia pues tiene mayor capacidad de atracción de electrones, ¿verdad? ¿No? ¿Cierto? Tiene una mayor capacidad de extraer los electrones. Entonces, con esa idea vamos a hacer también ahora el problema número 5. En el problema número 5 nos presentan dos potenciales de reducción y nos piden determinar la FEM de la posible celda galvánica. Entonces, si nos hablan de FEM, nos están hablando de fuerza electromotriz, ¿verdad? Electromotriz, ¿no? Donde se mueven los electrones. O sea, nos están hablando, mejor dicho, de potencial estándar, ¿no? Están hablando de potencial estándar. Ok. Ok, y nos dan pues dos potenciales de reducción. Y como les mencionaba, ¿no? En el problema 2, nosotros debemos de ser capaces de identificar, ¿verdad? De identificar cuál de estas dos potenciales de reducción, ¿verdad? Cuáles de estas dos semireacciones tienen un mayor potencial de reducción, ¿verdad? Debemos de identificar quién es el que tiene un mayor potencial para ver, pues, quién es el agente oxidante, ¿verdad? Quién va a ser el mejor oxidante. Entonces, por ejemplo, veamos aquí. El litio, por ejemplo, más 1, ¿verdad? Va a pasar a un litio 0. O sea, quiere decir que se está reduciendo, ¿verdad? Entonces, una semireacción, un potencial de reducción. Y también tenemos aquí al sodio que estaba con más 1, pero gana un electrón, ¿verdad? Y se convierte en sodio 0, ¿cierto? Ok, entonces también se está reduciendo. Bien. Y bueno, tenemos que ver, ¿verdad? Los voltajes de cada potencial de reducción y ver cuál de ellos es un mejor potencial de reducción, o sea, cuál de ellos tiene una mejor capacidad de atracción de electrones o de flujo de electrones. Entonces, por ejemplo, si comparo estos dos voltajes, me doy cuenta que este de aquí es el voltaje mayor, ¿verdad? ¿No? ¿Cierto? Si tengo dos cosas negativas, pues el menos 2,71 es el mayor voltaje, ¿cierto? ¿Verdad? El mayor voltaje. Por lo tanto, puedo decir entonces que este potencial de reducción, ¿verdad? Este potencial de reducción, ¿verdad? Esta semireacción de reducción va a ser un mejor potencial de reducción, es decir, tiene una mayor capacidad de permitir el flujo de electrones o de atraer los electrones en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces ya puedo determinar cuál es mi posible celda galvánica. Entonces, si yo tengo estas dos sustancias, pues me voy a dar cuenta que este de aquí, que es el de mayor potencial, ¿cierto? El de mayor potencial, va a ser un mejor agente oxidante. Es decir, que al tener una mayor capacidad de atracción de electrones, entonces con la sustancia que la mezcle, ¿verdad? La otra sustancia se va a oxidar. Entonces, quiere decir que si yo mezclo, por ejemplo, esta sustancia del sodio, ¿verdad? En mi celda galvánica, ¿verdad? Trato de construir mi celda galvánica con sodio y litio, ¿sí? Entonces, quien se va a reducir, obviamente, es el sodio, pero en cambio el litio, que es una reducción, va a pasar a ser una oxidación. ¿Y por qué va a pasar a ser una oxidación? Puesto que el sodio, al tener un mayor potencial de reducción, va a ser un mejor agente oxidante y por lo tanto, cuando construyamos, ¿verdad? La celda galvánica con el litio, entonces este litio se va a convertir, entonces por acá lo voy a invertir,
Invertir, voy a tener que invertir. ¿Y por qué invertir? Pues porque el sodio es un mejor agente oxidante al tener un mayor potencial de reducción. Entonces, quiere decir que el litio voy a invertirlo. Entonces, el litio no se va a reducir, el litio, ¿no? Cuando intente hacer una celda galvánica con el sodio, el litio no se va a reducir, sino más bien se va a oxidar. Entonces, por aquí coloco litio, ¿verdad? Carga cero en estado sólido, ¿verdad? Lo voy a invertir. Entonces este litio se va a convertir, ¿verdad? En un litio más uno, ¿verdad? En estado acuoso, liberando un electrón, ¿cierto? Liberando un electrón. Entonces, si invertimos, si invertíamos, habíamos dicho que el potencial, ¿verdad? Que era potencial estándar de menos 3,04 voltios, también se va a invertir y pues lo íbamos a convertir con signo positivo. Entonces, acá sería más 3,04 voltios. Y esto es muy importante que lo entiendan, porque hay problemas en su tarea. Entonces, si tengo dos potenciales, ¿no? No nos dan el diagrama de la pila, no nos dan nada, simplemente nos dan dos potenciales y ambos son de reducción o ambos son de oxidación, también ocurre para la oxidación. Entonces, una posible celda galvánica pues se va a dar analizando las dos sustancias y viendo quién es el de mayor potencial de reducción. Como el sodio es de mayor potencial de reducción, ¿verdad? Porque tiene el mayor voltaje, significa que el sodio va a ser un mejor agente oxidante, es decir, que cuando lo vamos a interactuar o construyamos una celda galvánica con el litio ya no se va a reducir, sino se va a oxidar, porque esta sustancia, el sodio, es un mejor agente oxidante, es decir, con lo que hagamos interactuar al sodio, ¿verdad? Va a hacer que la otra sustancia con la que interactuamos con el sodio, vamos a hacer que esa sustancia se oxide, y es lo que está ocurriendo ahorita con el litio. El litio va a pasar de 0 a más 1 y es porque se va a oxidar, ¿verdad? Ya no se va a reducir porque el sodio es un mejor agente oxidante. ¿Sí? Ok. Entonces es importante que comprendan bien eso. Y ahora sí puedo escribir mi posible celda galvánica y determinar la fuerza electromotriz. Entonces por aquí pongo mi posible celda galvánica, pues va a ser de la siguiente manera. Aquí a la izquierda vamos a colocar la oxidación. Y bueno, la oxidación hemos dicho que el litio es el que se va a oxidar, ¿verdad? Primero nos daban un litio reduciéndose, pero en realidad se va a oxidar porque el sodio tiene un mayor potencial de reducción, es un mejor agente oxidante, entonces va a hacer que la otra sustancia se oxide. Por lo tanto, el litio va a pasar de un litio sólido a un litio cargado más uno en estado acuoso, ¿verdad? Y el sodio pues se va a quedar reduciendo, ¿no? Entonces voy a tener un sodio más uno que se va a reducir a un sodio cero sólido, ¿verdad? Acá el sodio en estado acuoso. Entonces acá tengo mi reducción. Esto es muy importante comprenderlo, ¿ok? Y bueno, lo que nos piden determinar pues es la posible fuerza electromotriz de la celda galvánica, o sea que nos piden determinar toda la capacidad de esta pila, ¿no? Entonces vamos a determinar el potencial estándar de toda la pila, pero vemos entonces que el potencial estándar de toda la pila o de toda la celda, ¿cierto? Va a ser igual a la suma de los potenciales de cada uno. Entonces ya tenemos, por ejemplo, el potencial de oxidación, ¿verdad? El potencial de oxidación tenemos que es más 3,04 voltios y el de reducción pues también lo tenemos, ¿no? Acá está el de reducción, ¿verdad? Acá está el de reducción, ya lo habíamos señalado, ¿verdad? De menos 2,71 voltios, ¿verdad? Ok, y bueno, haciendo las operaciones tenemos entonces que el potencial estándar de la celda o fuerza electromotriz, ¿verdad? Es de, por aquí tengo 3,04 menos 2,71 y eso es 0,33, ok, entonces es 0,3 más, ¿no? Más 0,33 voltios y listo, se acabó el problema.